Saddam Hussein mató a los esposos de sus hijas. Esta fue la extraña reacción de las hijas. Después de ser expulsado de Kuwait tras la Primera Guerra del Golfo en 1991, aunque conservó el poder en Irak, Saddam Hussein quedó tocado y su ambicioso yerno, Hussein Kamel Hassan Mahid, casado con Rajat Hussein, hija mayor y la preferida del presidente iraquí, decidió irse al exilio en Jordania, con su esposa y sus 5 hijos, para intentar derrocar a su suegro desde el extranjero. Acompañaron a Hussein Kamel y familia, su hermano Saddam Kamel, junto a su esposa, Rana Hussein, segunda hija de Saddam, y sus 4 hijos. De la noche a la mañana, el dictador iraquí no solo fue traicionado por sus 2 yernos, sino que estos se llevaron a sus 2 hijas y 9 nietos, una afrenta imperdonable, y además compartieron secretos iraquíes con Estados Unidos y el Reino Unido, ya que Hussein Kamel había sido ministro de Industrias y director del programa de fabricación de armas químicas y biológicas del régimen iraquí. De esta manera comenzó uno de los procesos más sórdidos y escalofriantes del Irak de Saddam Hussein, cuando el presidente iraquí fingió perdonar a sus yernos y los atrajo de nuevo a Bagdad para matarlos, mientras sus hijas reaccionaban de una manera verdaderamente sorprendente. En este video recordaremos cómo Saddam Hussein asesinó a sus 2 yernos y cuál fue la reacción de sus hijas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Las hijas de Saddam huyeron a Jordania en el 2003. El 31 de julio del año 2003, Jordania otorgó asilo a Rajat y Rana Hussein, hijas de Saddam Hussein, la primera de 36 años y la segunda de 34, así como a sus 9 hijos, alegando razones humanitarias. Las Hussein, cuyos esposos habían sido ejecutados por Hussein en 1996, se habían estado trasladando de casa en casa después de la caída de Bagdad en abril de 2003, tras la invasión estadounidense. El asilo fue autorizado por el rey Abdullah de Jordania, un aliado de los Estados Unidos. Son mujeres árabes que se han quedado sin opciones, dijo Nabil al-Sharif, ministro de Información jordano, al dar parte del hecho. Un funcionario del Pentágono dijo en esa ocasión que los Estados Unidos no objetaban la medida, señalando que las 2 hijas de Saddam no habían estado involucradas en el sanguinario régimen de su padre y aparentemente no podían proporcionar información sobre el paradero del dictador y otras figuras del régimen. Cuando los esposos desertaron a Jordania y denunciaron a Saddam, él los atrajo de vuelta con promesas de perdón. En agosto del año 1995, Hussein Kamel Hassan Mahid, esposo de Rajat, y Saddam Kamel Hassan Mahid, esposo de Rana, desertaron a Jordania junto con sus mujeres e hijos, lo que asestó un duro golpe a la imagen de control total sobre Irak que intentaba transmitir Saddam Hussein. Hussein Kamel aspiraba a derrocar a su suegro y apoderarse de Irak. Saddam nunca perdonó las deserciones, pero planeó su venganza fingiendo que estaba dispuesto a olvidar la afrenta, seguro de que las 2 familias desertoras nunca encontrarían refugio seguro en Occidente. Se dedicó a traerlas de nuevo a Irak, llamando con frecuencia para decir lo mucho que le hacían falta a sus hijas y nietos. Al final le creyeron y tan pronto las 2 familias cruzaron la frontera hacia territorio iraquí, donde los esperaba Uday Hussein, hijo de Saddam. Los esposos fueron separados de las esposas e hijos y llevados a un lugar alejado, donde murieron asesinados 3 días después. Hussein Kamel dirigió la brutal supresión de los levantamientos chiitas en Kerbala y Najaf, tras la Guerra del Golfo en 1991. Como yerno y hombre de confianza de Saddam Hussein, Hussein Kamel Mahid perpetró una de las mayores atrocidades de la historia reciente de Irak, cuando reprimió los levantamientos en las ciudades sagradas chiitas de Kerbala y Najaf, al final de la Guerra del Golfo en 1991. Un convoy de detenidos que se dirigía a Najaf a Bagdad fue interceptado en la carretera por el general Hussein Kamel, quien le ordenó al oficial iraquí al mando que diera la vuelta y se adentrara en el desierto. Un sobreviviente, entrevistado posteriormente en un campo de refugiados en Arabia Saudita, afirmó que en un lugar llamado Al-Tar ordenaron a los prisioneros que bajaran de los camiones y los masacraron. Kanan Makija, director del proyecto de investigación y documentación sobre Irak de la Universidad de Harvard, señaló: Pasamos 3 meses estableciendo, a partir de testigos presenciales, que Hussein Kamel estaba a cargo de la división de tanques cuando entró en Kerbala,
donde se cometieron las peores atrocidades. En algunos tanques estaba escrito: no más chiitas después de hoy. ¿Cómo fue la infancia, matrimonio y vida de Rajat Hussein? Rajat Saddam Hussein nació el 2 de septiembre de 1968 como primera hija de Saddam Hussein y su primera esposa, Sajida Talfaj. Antes de ella nacieron sus hermanos Uday y Qusay Saddam Hussein, y después sus hermanas Rana y Hala. En 1983, Rajat Hussein se casó con su primo, Hussein Kamel Hassan Mahid, quien desertó a Jordania en 1995 junto con su familia y compartió secretos de armas del gobierno con las Naciones Unidas, la CIA, el MI6 británico. Rajat Hussein tuvo 5 hijos con Hussein Kamel, los varones Ali, Saddam y Wahed, y las hijas Harrir y Banan. Tras el asesinato de su esposo por orden de Saddam Hussein, Rajat se volvió a asilar en Jordania, donde vive después de que abandonó por segunda vez su país natal en 2003. ¿Cómo fue la infancia, matrimonio y vida de Rana Hussein? Rana Saddam Hussein nació el 25 de julio de 1969 como segunda hija de Saddam Hussein y su primera esposa, Sajida Talfaj. En 1986, Rana se casó con Saddam Kamel Hassan Mahid, hermano de Hussein Kamel Hassan Mahid, esposo de Rajat, su hermana mayor. En 1995, Rana acompañó a su esposo a Jordania, junto con toda su familia y la de su hermana, donde se refugiaron hasta 1996. Regresaron a Irak tras Saddam asegurarles que los había perdonado, pero el dictador iraquí hizo asesinar a sus 2 yernos, dejando viudas a sus 2 hijas y huérfanos de padre a sus 9 nietos. En 1997, Uday Hussein, primogénito de Saddam, puso a sus hermanas Rajat y Rana bajo arresto domiciliario, acusándolas de haber participado en una trama para asesinarlo. En julio del año 2003, Rana Hussein regresó a Jordania, donde el rey Abdullah le concedió asilo a su familia por segunda vez, y todavía vive en el reino jordano. Rana se casó a los 15 y a los 26 ya era madre de 4 hijos. Rana Hussein se casó con su primo y cuñado, Saddam Kamel Hassan Mahid, cuando tenía solo 15 años de edad, y a los 26 ya era madre de sus 4 hijos. A comienzos de enero de 2007, pocos días después de la muerte en la horca de Saddam Hussein, el 30 de diciembre de 2006, Rana declaró al Sunday Times que recordaba a su padre como un hombre cariñoso y amable, y un abuelo maravilloso, a pesar de que había dejado huérfanos a sus 4 nietos, asesinando a Saddam Kamel. Mientras sollozaba por el ahorcamiento de Saddam 9 días antes, Rana Hussein expresaba su admiración por su padre y asesino de su esposo, diciendo: «Ninguna madre dará un héroe como él en mucho, mucho tiempo. Fue un caso excepcional», añadiendo que su vida carecía de sentido sin su papá. Hussein Kamel Mahid no solo era esposo de la hija favorita de Saddam, también controlaba la Comisión de la Industria Militar de Irak. Hussein Kamel Mahid, primo hermano de Saddam Hussein y esposo de Rajat Hussein, la hija favorita del dictador iraquí, alcanzó el grado de general en el ejército de Irak. Aupado por su primo, Hussein Kamel ascendió rápidamente en el ejército hasta convertirse en supervisor de la Guardia Republicana, la fuerza militar de élite del país, en 1982. Después fue nombrado ministro de Industrias y dirigió la Comisión de Industrialización Militar, una de cuyas funciones era supervisar los programas de desarrollo de armas de Irak. En 1990, Saddam nombró a su yerno ministro del petróleo. Después de desertar en 1995, Hussein Kamel dijo en una entrevista con CNN: «Esto es lo que me hizo abandonar el país, el hecho de que Saddam Hussein se rodee de ministros y asesores ineficientes, elegidos no por su competencia, sino según los caprichos del presidente iraquí. Y como consecuencia de esto, todo Irak está sufriendo». La traición de Kamel y su hermano en 1995 humillaron a Saddam. La traición de sus primos y yernos, Hussein Kamel y Saddam Kamel, resultó humillante para Saddam Hussein, en momentos en los que no podía dar signos de debilidad, después de la aplastante derrota que le propinara la coalición internacional, liderada por los Estados Unidos en la Primera Guerra del Golfo, expulsándolo de Kuwait. Tras escapar de Irak, los hermanos desertores empezaron a cooperar con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y el Reino Unido, aunque sus promesas de entregar datos cruciales no se cumplieron y, según la Agencia de Inteligencia de Jordania, solo proporcionaron información de valor limitado. Hussein Kamel informó sobre el desarrollo por parte del régimen iraquí de un programa de fabricación de armas químicas y biológicas antes de la Primera Guerra del Golfo, pero que todo el arsenal había sido destruido. A Kamel se le acusa de haber quemado a niños vivos para forzar confesiones y del asesinato de médicos del Hospital Saddam en Najaf. Según la investigación de Harvard, durante la represión del levantamiento en Irak,
En marzo de 1991, quemaron vivos a niños para obligarlos a revelar el paradero de sus padres. Un ex coronel del ejército iraquí que se unió a la oposición afirmó que como comandante de la región del Éufrates Medio, el general Hussein Kamel ordenó que se ejecutara a los médicos del Hospital Saddam en Nayaf por haber atendido a los rebeldes. Un hombre de 25 años de Nayaf dijo haber visto a Hussein Kamel justo antes de que le dispararan al resto de su familia. Sostuvo que muchos de los asesinatos fueron supervisados por Taha Yassin Ramadan, el kurdo iraquí que fue vicepresidente de Irak entre marzo de 1991 y abril de 2003. Según este testigo que pudo escapar tras hacerse el muerto, los soldados iraquíes les disparaban por la espalda a las víctimas para que cayeran en una fosa antes cavada con una excavadora. Organizaciones de derechos humanos acusaban a Kamel de ordenar ataques con misiles Scud y fuego de tanques sobre áreas pobladas. Los levantamientos que se desarrollaron en el sur de Irak en marzo de 1991 se iniciaron en el puerto de Basora, extendiéndose rápidamente a todas las regiones chiitas del país. El régimen de Saddam decidió utilizar unidades leales de la Guardia Republicana, armadas con tanques pesados, para responder a la rebelión. Organizaciones de derechos humanos denunciaron a Hussein Kamel por ordenar ataques con misiles tierra-tierra Scud contra zonas civiles de Kerbala y Najaf. Para el régimen resultaba vital la recuperación de Kerbala y Nayaf, por ser santuarios chiitas, por lo que utilizó artillería pesada sin piedad. El ayatollah Koua, líder espiritual chií de 91 años, cuya casa se encontraba en la cercana Kufa, fue arrestado y obligado a aparecer en televisión con Saddam Hussein para denunciar el levantamiento. Kamel abandonó Irak por el exceso de guerras, deudas nacionales impagables y porque cualquier crítica al régimen se castigaba con la muerte. La huida de Hussein Kamel a Jordania en 1995 reveló las profundas divisiones existentes en el seno del clan gobernante de Irak. Al ser preguntado por Time sobre las causas de su deserción, Kamel dijo: "Me motivaron los intereses del país. Llegué al punto de considerar inútil criticar políticas erróneas". Durante los últimos 15 años, Irak no ha dejado de luchar. Ha acumulado deudas que tardarán generaciones en saldar. Hay demasiadas ejecuciones en nuestra sociedad, demasiados arrestos. Independientemente de la edad del crítico, ya sean 80 o 15 años, muchas personas son ejecutadas. Por estas razones me fui. Y añadió: Irak debería ser un país estable y seguro, capaz de interactuar con los países árabes y Occidente. Irak debería evitar las guerras. Debería haber pluralismo y partidos políticos. Debemos poner fin a estas vergonzosas ejecuciones. Uday Hussein, ebrio, disparó en una fiesta y dejó varios muertos y heridos, incluidas 8 mujeres. Sobre el día de su deserción hacia la capital de Jordania, Hussein Kamel comentó a Time: "Hubo un tiroteo la misma noche que salimos de Bagdad para ir a Amán. Según información que he verificado, hubo una pelea a puñetazos entre el cuñado de Saddam, Luay Talfag, y el sobrino de Wadbana, Nemir Diham. Posteriormente, Luay se lo contó a Uday, quien estaba en otra fiesta. Uday irrumpió y empezó a disparar indiscriminadamente". Según Kamel, bajo los efectos del alcohol, su cuñado Uday hirió al anfitrión de la fiesta, a un pariente de Saddam y a 2 miembros del equipo de seguridad presidencial. También le disparó a un grupo de bailarinas que estaban animando la velada, matando o hiriendo a 8 de ellas. Añadió que el hijo mayor de Saddam Hussein era conocido por ese tipo de comportamiento, especialmente cuando estaba en estado de ebriedad, sin rendir nunca ninguna cuenta por sus actos criminales. Uday mató a golpes a la ayuda de cámara presidencial. Interrogado sobre un incidente entre Uday Hussein y un sirviente de su padre, Hussein Kamel dijo: "En esa ocasión, Uday también estaba borracho. El ayuda de cámara del presidente Saddam Hussein estaba sentado cerca de él en una fiesta. El ayuda de cámara discutió con uno de sus guardias de seguridad. Uday lo golpeó con un garrote y el hombre murió". A raíz de este incidente, Saddam, que le tenía cierto aprecio a su valet personal tras una larga relación, montó en cólera con su hijo, lo encarceló durante 3 meses en una prisión privada y lo desterró a Suiza como asistente del embajador de Irak en la Confederación Helvética, un exilio dorado que muchos iraquíes habrían aceptado gustosamente. En Suiza, Uday persistió en sus trifulcas, sin poder ser enjuiciado por su estatus diplomático, hasta que los suizos se hartaron de él y lo expulsaron en 1990. En el exilio, Kamel esperaba encabezar a la oposición iraquí. Cuando Hussein Kamel huyó a Jordania en 1995, esperaba tomar el mando de la oposición iraquí en el exilio, lo que podría haberlo colocado en la línea para suceder a Saddam Hussein. Sobre las aspiraciones de Kamel de ser un nuevo referente para Irak, Canan Maquilla afirmó:
Me parece repugnante y miope que alguien considere a Hussein Kamel como un posible líder de la oposición. Creo que la oposición iraquí debería emprender acciones legales para extraditarlo y llevarlo a juicio. Pronto resultó evidente que las aspiraciones de Kamel no cristalizarían. Los funcionarios extranjeros que lo conocieron no quedaron particularmente impresionados por su carácter. Un funcionario de seguridad jordano lo definió así: totalmente inflexible y tan desquiciado que cree que solo él puede ser el salvador de Irak, y que cualquiera que intente salvarlo es un traidor. Las esposas de Kamel y su hermano presionaron a sus maridos para pedir clemencia a Saddam. Hay que darles crédito a las hijas de Saddam por haber convencido a sus maridos de que las promesas de clemencia del dictador iraquí eran auténticas, después de que los yernos habían aprovechado el exilio para ventilar la naturaleza criminal del régimen presidido por su suegro, compartiendo además secretos de Estado con los Estados Unidos y Gran Bretaña, mortales enemigos de Irak. Rajad y Rana Hussein presionaron a sus esposos para que le pidieran perdón a Saddam, y en la campaña de presiones y persuasiones contaron con la ayuda inestimable de su madre, que se mantenía en contacto telefónico con los exiliados y, según se afirma, les aseguró que el dictador iraquí era sincero en su oferta de reconciliación. Los hermanos Hussein Kamel y Saddam Kamel no estaban muy convencidos de que conservarían sus cabezas sobre los hombros y retornaban a Irak, pero quizás terminaron de dar el paso mortal cuando sus mujeres les aseguraron que terminarían con sus propias vidas si algo les pasaba a ellos. Saddam anunció públicamente el perdón. El día de su deserción inversa, después de conocer el indulto a su favor y de escuchar el perdón público expresado por el dictador de Irak, Hussein Kamel y su hermano metieron a sus familias y sus maletas en un convoy de Mercedes y se dirigieron a la frontera iraquí, donde fueron recibidos por Uday, el hijo mayor de Saddam. Uday, un asesino violento e inescrupuloso, odiaba a muerte a su cuñado y antiguo ministro de Industrias, Hussein Kamel. Cuando la noticia del regreso a Irak de los yernos de Saddam llegó a Occidente, la sorprendida embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Madeleine Albright, una mujer que rara vez reconocía su incapacidad para entender algo, declaró: «He renunciado a intentar comprender a la élite iraquí». 3 días después de pisar Bagdad, Hussein Kamel, su hermano y 2 parientes fueron asesinados. Si alguien debía ser consciente de que en Bagdad su vida no valía un céntimo, ese era Hussein Kamel. Su propia brutalidad reprimiendo a los chiitas y a los kurdos debió haber sido un aviso de cómo sería tratado. Desertar, llevándose a las hijas y los nietos de Saddam, ya había sido bastante malo. Convertirse en traidor, denigrando de Saddam y entregando valiosa información al enemigo, ya resultaba imperdonable. ¿Por qué los hermanos regresaron a Irak? ¿Nostalgia por el poder y la riqueza hasta el punto de enceguecer? 3 días después de llegar a Bagdad, Hussein Kamel y Saddam Kamel fueron asesinados, junto con 2 parientes, en la casa en la que habían sido alojados. El asesinato fue perpetrado por un grupo dirigido por Ali Hassan Mahed, más conocido como Ali el Químico, primo hermano de Saddam, mientras que Uday Hussein esperaba enfrente a la casa en un vehículo. A las 48 horas de su regreso, las hijas de Saddam habían obtenido el divorcio. Antes de matar a sus yernos, Saddam había ordenado innumerables ejecuciones por transgresiones mucho menos graves. Hussein Kamel sabía esto, pero si aún le quedaban esperanzas de que la actitud de su suegro podría ser auténtica, estas debieron haber sido disipadas por la manera humillante como era tratado en los medios de comunicación, todos controlados por el régimen iraquí. Los medios iraquíes nunca escondieron su repulsa por Hussein Kamel, tildándolo de cobarde, espía, ladrón y enano traidor. Posiblemente los hermanos se dieron cuenta de que estaban realmente en apuros cuando 48 horas después de llegar a Bagdad, fueron llevados al palacio presidencial para que firmaran sus respectivos divorcios de las hijas de Saddam. Un día después, la agencia de noticias iraquí informó que los hermanos Hussein Kamel y Saddam Kamel, su padre y un hermano menor, habían muerto en un tiroteo, cuando miembros furiosos del clan al-Behad, al que pertenecía Saddam, irrumpieron en la residencia, declarando que su sangre debía ser derramada por su traición a la patria. Rajad perdió a uno de sus hijos en un bombardeo contra una de sus casas. Después de que los Estados Unidos invadieron Irak en 2003, las hermanas Rajad y Rana Hussein, hijas de Saddam, se vieron obligadas a escapar de su país, junto con sus hijos. En una entrevista, Rajad recordó que carecían de pasaporte y tuvieron que huir a través de Siria, gracias a la ayuda de unas tribus que no quiso identificar. Sin embargo, no permanecieron mucho tiempo en territorio sirio y se establecieron en Jordania, donde el rey Abdullah de nuevo les brindó protección. Sus hermanos Qusay y Uday murieron el 22 de julio del año 2003, tras un largo tiroteo en Mosul,
y las fotos de sus cadáveres circularon en los medios de comunicación, aunque Rajab comentó que no las había visto ni las vería y confirmó que conocía al informante que había delatado el escondite de sus hermanos. Igual dijo que perdió a uno de sus hijos durante un bombardeo estadounidense, cuando su casa fue alcanzada por 11 bombas, según su versión. Rajab, entre 2003 y 2006, coordinó la estrategia legal de su padre. El 13 de diciembre del año 2003, Saddam Hussein fue sacado por el ejército estadounidense en un agujero en el que se escondía, en Adwar, cerca de Tikrit, y su hija Rajab asumió la coordinación legal de su defensa. Saddam fue ahorcado en Bagdad el 30 de diciembre de 2006 y, recordando el proceso judicial, Rajab Hussein dijo: «Pasé casi exactamente 3 años defendiendo a mi padre. No fue nada fácil. Al comienzo de la invasión, intentábamos adaptarnos a las circunstancias posteriores. También intentaba llevar el caso legal de mi padre, lo cual no fue fácil. El presidente Saddam era una persona excepcional. Era un jefe de Estado, ante todo, pero también era un hombre excepcional, un hombre de talla y prestigio». En el 2018, en el 12º aniversario de la ejecución de Saddam, su hija Rajab grabó un mensaje diciendo: «Deseo a los iraquíes nuestra visión de un Irak más seguro y estable de lo que es ahora». Rajab está en las listas de las más buscadas de Irak desde el año 2018. En su mensaje grabado a los iraquíes en 2018, Rajab Hussein añadió: «Se han perdido todos los valores humanitarios y morales, y se han difundido ideas extrañas por doquier. El extremismo ha llegado al extremo de usar la religión como pretexto para lograr objetivos perversos». Ese mismo año, las autoridades iraquíes la incluyeron en la lista de los más buscados del país, mientras Rajab prometía confrontar a todo el que la insultara. En ese momento, los servicios de seguridad iraquíes habían publicado los nombres de 60 personas buscadas por sospecha de pertenecer a movimientos terroristas internacionales y al partido Ba'ath del difunto presidente iraquí, Saddam Hussein. Jordania se ha negado a entregar a las hijas de Saddam desde el año 2007. En agosto de 2007, el Reino de Jordania dijo que no tenía previsto entregar a Irak a Rajab Hussein, a pesar de las exigencias de las autoridades iraquíes de que la hija mayor de Saddam Hussein fuera enviada a Bagdad para enfrentar cargos por canalizar fondos hacia las insurgentes sunitas. Una delegación iraquí que visitó Amán entregó a las autoridades jordanas una lista de fugitivos buscados, entre ellos Rajab Hussein. Además, Interpol publicó una notificación roja en su sitio web, informando que el gobierno iraquí buscaba a la hija de Saddam por delitos contra la vida y la salud, incitación al terrorismo. Nasser Yudeh, portavoz del gobierno jordano, dijo: «Abordaremos este asunto cuando corresponda, pero no está en la agenda. Es solo una advertencia de Interpol, no una orden de arresto». Rajab no está enojada porque Saddam mató a su esposo. Rajab Hussein no parece estar enojada porque su padre la haya dejado viuda en 1996. En 2016, en su primera entrevista 10 años después del ajusticiamiento de su padre, declaró por teléfono a CNN desde Amán, la capital de Jordania: «Los detalles de su muerte son horribles y dolorosos, pero fue una muerte honorable. Esta muerte nos enorgulleció a mí, a mis hijos, a mis hermanas y a sus hijos, y a todos los que lo aman y lo tienen en sus corazones». Agregó que durante la época de su padre, el Estado iraquí era estable y ninguna organización extremista podía operar. Y añadió, refiriéndose a Saddam: «Era un héroe, un símbolo para millones de personas, era un luchador». Rajab posiblemente tiene cientos de millones de dólares. Según reveló en 2013 la publicación alemana Der Spiegel, mientras sigue una vida de lujos y opulencia en Jordania, donde su riqueza alcanza cientos de millones de dólares, Rajab Hussein destina parte de estos fondos sustraídos del tesoro iraquí durante el gobierno de Saddam Hussein al financiamiento del autodenominado Estado Islámico. Citando fuentes diplomáticas del Medio Oriente, el periódico alemán dijo que la hija mayor de Saddam anhela vengar a su padre, a pesar de que éste mató a su esposo, Hussein Kamel, en 1996. Sin embargo, aún estaba por verse la veracidad de los señalamientos de Der Spiegel, ya que Rajab Hussein, de 45 años en ese momento, no había hecho ningún comentario. Rajab considera la era de Saddam un tiempo glorioso. En una entrevista de 2021 con el canal Al Arabiya, Rajab Hussein denunció la intromisión de Irán en la política de Irak y lamentó la ausencia de un poder real que hiciera frente a las provocaciones iraníes en su país. Sobre esto dijo: «Ante la ausencia de una autoridad real y legítima en Irak, Irán consideró que el Estado estaba a su alcance». Y añadió: «Basándome en mi propia convicción, cuando la disuasión se hace real, los altos funcionarios, los que toman las decisiones, quienes quiera que sean, cuando se proponen poner fin a esta interferencia, pueden hacerlo».
Aunque definió al gobierno de Saddam como una época gloriosa para Irak, admitió que en algunos casos hubo excesos. Cuando tu presidente es Saddam Hussein, tienes que elegir entre la prosperidad y la libertad, agregó. En el 2021, Rajat dio una entrevista televisiva. La entrevista dada por Rajat Hussein en 2021 al canal televisivo satelital saudita, Al Arabiya, dio mucho de qué hablar. La hija de Saddam Hussein expresó su esperanza de poder volver a Irak y, cuando fue preguntada sobre si tenía expectativas de desempeñar un papel directo en la política iraquí, contestó: todo es posible. Sobre la invasión de Kuwait por parte de su padre, dijo que había sido una decisión equivocada, que había ocasionado pérdidas a los dos países. Después de la emisión, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irak convocó a los embajadores de Arabia Saudita y Jordania para expresar una protesta formal por la aparición televisiva de Rajat Hussein. Rajat vive en Jordania actualmente. El 2 de julio de 2006, Muwahhak al-Rubai, asesor de seguridad nacional del gobierno de Irak, declaró que Rajat y su madre eran buscadas por apoyar la insurgencia iraquí. En ese momento, Mauruf al-Bakid, primer ministro jordano, declaró que Rajat se encontraba bajo la protección de la familia real. Añadió que la presencia de la señora Rajat Saddam Hussein y sus hijos en Jordania se debe a consideraciones humanitarias. Es invitada de la familia real hachemita y se encuentra bajo su protección como solicitante de asilo, de acuerdo con la tradición árabe. Sin embargo, no se ha revelado su paradero exacto. Tras las fricciones entre Irak, Arabia Saudita y Jordania en 2023, por las declaraciones televisivas de Rajat, se informó que la hija de Saddam continuaba viviendo en el reino jordano y después ha mantenido esa residencia. Las hijas dijeron que todavía amaban a su papá. En agosto de 2003, 4 meses antes de que Saddam Hussein fuera apresado por el ejército estadounidense, sus hijas, Rajat y Rana, declararon a CNN desde Amán que desconocían el paradero de su padre. Era un padre muy bueno, cariñoso, de gran corazón. Amaba a sus hijas, hijos y nietos. Siempre recurrimos a él, dijo Rajat, añadiendo que ella y su hermana amaban a su papá. Refiriéndose a su padre, Rana señaló: le ruego a Dios que esté bien y a salvo. Sin embargo, desde abril de 2003, con la caída de Bagdad, Saddam estaba huyendo, con el ejército estadounidense en los talones. Rana Hussein lleva siempre un medallón de oro con el rostro de su padre. Rana Hussein expresó ira e impotencia por los acontecimientos que llevaron a la ejecución de su padre, Saddam Hussein, el 30 de diciembre de 2006. En su entrevista con el Sunday Times, que en enero de 2007, Rana dijo: supongo que aún albergaba la esperanza de que, por algún milagro, por un activo divino de última hora, no llegaríamos a esto. Me permití creer, seguir esperando que, de alguna manera, en algún lugar, nos volveríamos a encontrar y reencontrar. Nunca pensé que no lo volvería a ver. Mientras hablaba, un gran medallón de oro con el rostro de su padre colgaba alrededor de su cuello en una larga cadena dorada que nunca se quitaba. Para Rana, su padre fue el único que se negó a someterse a las exigencias humillantes de Occidente. En enero de 2007, Rana Hussein declaró que su padre había sido el líder árabe de mayor fortaleza, el único que había sido capaz de enfrentarse a los Estados Unidos, sin doblegarse ante lo que la mayoría de la población iraquí y del mundo árabe consideraban humillantes exigencias y dominación occidentales. Hablaba de su lujosa sala de estar, entre objetos de valor y fotografías familiares, incluyendo una de Saddam junto a su esposa Sajida, rodeados de sus hijas, hijos, yernos y nietos. Sus hermanos habían muerto en julio de 2003, pero para Rana el mayor golpe había sido el de su padre. Él era mi única esperanza y de él saqué mi fuerza, dijo. Rajat, la hija de Saddam, diseña joyería inspirada en su padre y su ex esposo. La hija mayor de Saddam Hussein incursionó en el diseño de joyas, que se venden en una exclusiva joyería de Amán. La línea de productos incluye pulseras, anillos y collares, y un colgante con la forma de Irak tiene un precio de más de 1.000 libras esterlinas. Mi padre Saddam Hussein me dio esta turquesa hace muchos años y la guardé hasta hace 3 años. Elegí colocarla en esta pulsera, reveló Rajat Hussein sobre una de sus joyas en un folleto de ventas de sus productos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre por qué Saddam Hussein mató a los esposos de sus hijas y cuál fue la reacción de ellas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.